¿Cómo están ustedes? Este fin de semana, fíjese que vamos a traer a sus casas a un personaje que pocas veces los que tienen su cargo han venido. En su oportunidad estuvo Julio Miranda cuando fue presidente. Hoy tenemos el gusto de llevar a su casa una entrevista al presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Jaime Patricio Arancibia. ¿Cómo está, presidente? Muy bien. Gracias por venir. Pues no, el común de la gente desconoce más bien la labor de los ministros, la labor de integrantes, la Corte, lo ve estas cosas de segunda instancia, lo ve así medio lejano. ¿Cómo le podría explicar a la gente cuál es la función que tiene el tribunal, digamos, de segunda instancia que usted preside? Ese tribunal está a cargo de todos los tribunales de la región. Es el más alto tribunal de la quinta región. Tiene a su cargo más o menos 67 tribunales y nos corresponde básicamente conocer la segunda instancia. Las causas que van en apelación la conocen los 16 ministros que conforman esta Corte de Apelaciones, una de las más grandes del país. ¿Funcionan ustedes en base a salas de cuántos miembros? 5 salas de 3 miembros cada una. El presidente, que dura un año en su cargo, no integra sala, esa integración es facultativa, solamente cuando es necesario de acuerdo a la integración propia de cada día. La regla general es que no integre, pero en estos meses me ha tocado también integrar. Y además se le suman 9 abogados que son abogados integrantes. 9 abogados integrantes. Que esos van sustituyendo cuando sea necesario para armar las diferentes salas. Exactamente. Y además contamos con 3 fiscales que también pueden integrar la sala. O sea, en definitiva, son 28 posibles menos usted 27. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el estado administrativo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Hoy día hay muchas causas. ¿Cuánto se demora mucho cuando se produce el hecho de que se apele? Hay muchas causas de arrastre. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ve usted? Eso es lo que nosotros ahora podemos decir con orgullo, que estamos totalmente al día. Cosa que hace muchos años era muy difícil, porque era una corte históricamente muy atrasada. Pero gracias a las reformas procesales, tanto en materia penal, en materia del trabajo y en materia de familia, es una corte que está absolutamente al día. Nosotros en este momento las causas más atrasadas que tenemos son de agosto del año pasado. Un par de causas que tenemos dando vuelta del año pasado. El resto todo de este año. Entonces nosotros nos demoramos más o menos entre 1 y 2 meses en conocer una causa en segunda instancia, no nos demoramos más. Ahora, hay salas especializadas como en la Corte Suprema, que hay una sala penal, en este caso hay una sala de familia, etcétera. ¿Existe aquello acá o no? ¿O todos conocen de todo? Todos conocen, en principio todos conocen de todo, pero con una excepción. Hay una sala que se ha ido rotando con el tiempo que conoce las causas de la reforma penal adolescente. Y un año también una sala empezó a conocer causas de familia en forma exclusiva. Pero al final eso no es necesario también, porque el cúmulo de causas a veces no amerita. En el fondo, esta causa de la reforma procesal adolescente se agregan un poco al conocimiento en este caso, en la cuarta sala. Y muchas veces se ha hablado efectivamente de distinguir las materias similar a lo que ocurre en la Corte Suprema. Sin embargo, hasta el momento esa reforma todavía no ha prosperado. Ahora, la gente que nos escucha, a veces una cosa como esta la encuentra difícil de entender, muchas veces le dan ganas de cortarla, porque dice, claro, está este caballero ahí que es el presidente de la Corte, pero el 7 Norte con 4 Oriente en Viña, un gallo que estaba con 20 o no sé cuántas causas pendientes, violó a una persona. ¿Cómo es posible aquello? Eso es posible porque cuando se dicta una sentencia nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros teníamos que ser adivinos o magos para ver el futuro, lo que va a ocurrir con las personas. Cuando se dictan las sentencias se dictan para que se cumplan. Y una vez que se cumple una sentencia, la persona tiene que reintegrarse. Ahora, si se reintegra mal, bueno, puede que haya fallado un poco esta persona. Pero cuando tiene causas pendientes, porque una persona con causas pendientes o con órdenes de detención puede estar dándose vuelta en la sociedad y no está donde debería estar. Bueno, entonces ahí lo que está fallando son los organismos que están encargados de ubicar a esas personas.
Si se dictan las órdenes, nosotros cumplimos con dictar las órdenes, pero nosotros no somos las personas que estamos detrás del sujeto para que cumpla una determinada condena. Si hay algo pendiente, el tribunal no lo va a dejar pendiente, va a ordenar su ingreso. Y si en este caso ocurrió una cosa así, era porque las órdenes no se cumplieron en su momento. Pero a nosotros nos interesa, si la gente tiene antecedentes, si hay algo pendiente, por supuesto que nosotros no vamos a otorgar ninguna libertad, ningún beneficio, si la persona no amerita. Lo que ocurre es que muchas de las personas van cumpliendo las condenas, van obteniendo beneficios que están establecidos en la ley, y un porcentaje de ellos puede reincidir. Eso es algo inevitable y eso ocurre en todas partes. Entonces no es un problema tampoco, no es un problema del sistema, yo creo que es un problema del ser humano. Que el ser humano, hay un porcentaje de personas que tienden... ¿El sistema funciona, presidente? Yo creo que el sistema funciona, pero puede ser perfeccionado, que esa cosa es distinta. Y en eso estamos también embarcados. Y no solamente nosotros, sino que los parlamentarios, las autoridades, cada cierto tiempo surgen iniciativas legales, surgen las reformas, tanto en materia... En este momento hay una reforma en ciernes respecto de la parte civil. En la parte penal, que ha sido bastante exitosa, una reforma exitosa, ha tenido que ser modificado en muchas oportunidades. Y en este momento existe también lo que se denomina la reforma de la reforma, que en el fondo implica perfeccionar el sistema. Y lo que pasa es que yo le pregunto a usted, está antiguo, este vaso está medio lleno o está medio vacío, depende como usted lo mira, está mirando, lo medio barriga, usted me dice que la reforma penal es exitosa. ¿Cómo se mide el éxito, presidente? Varios índices. Primero, es un sistema absolutamente público. La publicidad es un bien que se ha logrado mantener. Es un sistema rápido. Nosotros no podemos comparar los tiempos del antiguo sistema con los tiempos actuales. Es mucho más rápido. Tiene muchos mecanismos, muchas salidas alternativas, que antes no lo permitía el sistema. Entonces, el sistema es más selectivo. Tiene un procedimiento monitorio, procedimiento simplificado, procedimiento abreviado y procedimiento ordinario. Entonces, las posibilidades de que una decisión se ajuste a cada perfil de un sujeto, de acuerdo a la penalidad o a los antecedentes propios de se logra de esa manera. No, pero la sociedad, cuando la sociedad se organiza, se ordena, se estructura constitucionalmente, se le da el poder que tiene el Poder Judicial, piensa de que lo hace igual como le da las facultades a la policía, etcétera, para proteger a la sociedad. Pero sucede que esta reforma tiene su hito principal en la presunción de inocencia del culpado. Y eso, de una u otra manera, cuando uno mira una serie de hechos que han acontecido en muchos tribunales penales, digamos, orales a lo largo de Chile, se da cuenta de que a veces el que no es inocente por cosas simples, errores de la defensa o lo que sea, el tipo va para afuera, ni siquiera el proceso continúa. ¿Cómo se soluciona aquello? Yo creo que hay que clarificar algunas cosas. La cantidad de juicios que se realizan todos los días es bastante grande. Y yo creo que en una gran mayoría las cosas se hacen bien. ¿En los tribunales orales penales? Claro, y en todos los tribunales. Ya. Eso no quita que en algunas oportunidades pueden cometerse errores. Puede ser un error en cuanto a la investigación, que estuvo mal enfocada, o en cuanto a la defensa, que también planteó mal las cosas. Pueden haber errores porque los que imparten justicia y los auxiliares de la Administración de Justicia, o sea, no pensemos que todo el problema radica en el Poder Judicial exclusivamente. Usted dice son errores personales. Pueden ser errores profesionales o profesionales. ¿Y por qué no responde cuando un médico se equivoca en una operación y responde civilmente con sus bienes? ¿Por qué los magistrados no responden de sus errores? Responden. Constitucionalmente ellos pueden responder. Existen recursos que se pueden plantear. Sí, pero no contra su propio patrimonio. Yo no podría en un momento determinado, si el juez Pérez, el juez González, el juez McIntosh, porque empecemos, el juez cualquiera, y en un momento determinado, porque se le olvida pedir un informe a la fiscalía o cualquier cosa, y el gallo es un peligro para la sociedad, lo suelta y el gallo va y afuera va y mata a alguien. Los papás de eso, la familia, no puede ir y decir, oiga, usted se equivocó y murió mi hijo, usted respóndame. Eso es responsabilidad exclusivamente del Ministerio Público. O sea, el tribunal no está para pedir informes ni para pedir cosas. Ellos reciben las pruebas. En el sistema existe un ente acusador, en el sistema procesal penal, que es el fiscal. Si el fiscal le ocurre un percance de esa naturaleza, se puede recurrir en contra de ellos también.
Y lo mismo puede pasar con un defensor, si plantea mal las pruebas. Por eso que también es importante mantener las facultades que tenía el Colegio de Abogados respecto del ejercicio profesional, Sí. cosa que también se perdió. Sí, claro. Entonces, pongamos las cosas en esa perspectiva. Y si existen errores también en el Poder Judicial, están los recursos procesales. Lo que ocurre es que la costumbre es no recurrir, no hacer ejercicio de lo que está establecido en la propia ley. Y muchas veces, claro, hay críticas, pero son críticas que se manifiestan en la prensa, se manifiestan en la opinión pública. Pero si eso se llevara y tuviera un cauce, podría ser una solución mejor. Muchas veces nosotros hemos visto decisiones que son recurridas ante los tribunales superiores y los tribunales superiores modifican eso. Porque también estamos hablando de muchas situaciones que pueden ser cuestiones de criterio. Y aquí estamos con distintos criterios. Por ejemplo, si hablamos de criterios, una de las cosas de esta constitución tan vapuleada, una de las cosas nuevas que tiene la Constitución que hoy día nos rige es el recurso de protección. Y ese recurso de protección, de una u otra manera, es usado a veces bien, a veces mal, pero se usa. Y por ejemplo, en el caso del MOL Varón, se presentaron recursos de protección, se presentaron una serie de situaciones y al final ese MOL está funcionando. ¿Qué pasa en aquellos están mal planteados los recursos? Porque la gente siente, por ejemplo, la gente que quiere proteger, o en el caso del Hotel Punta Piquero, o en otras cosas que tienen que ver con un bien superior, que es tener la vista, tener la libertad de mantener un medio ambiente sin contaminación, no se logra aquello. ¿Cuál es la visión que tiene usted como Corte de Apelaciones sobre estos temas? Bueno, la Corte de Apelaciones está abierta para que se presenten los recursos que corresponda y se resuelva lo que procede en cada caso. Pero usted manifiesta situaciones de sensaciones, y eso es lo más difícil de establecer. ¿Cuál es la sensación? Preguntémosle a todas las personas, o hagamos una encuesta. ¿Sabemos si todas las personas están de acuerdo con el MOL Varón o no todos están de acuerdo? ¿Qué estudio existe al respecto? O hagámoslo al revés, vamos por ejemplo, se lo pregunto al revés. ¿Por qué, ya, olvidémonos del tema, pero por ejemplo, ¿por qué es posible cómo es posible de que por una estructura legal actual, por una arquitectura legal determinada, una roca milenaria se destruya alrededor al lado de un océano y se construya un hotel allí y al final sea la Corte Suprema la que ordene la paralización y el estudio de impacto ambiental? ¿Por qué esto pasó por acá y fue aceptado y fue la Corte Suprema la que lo paralizó? Bueno, sí, lo que pasa es que los tribunales tienen que actuar una vez que se producen los hechos. Nosotros no actuamos por regla general en forma preventiva, ¿no es cierto? Sería una cosa de locos de estar previniendo la ocurrencia de cualquier suceso. Aquí alguien dio la autorización. La municipalidad, naturalmente. Y eso tienen que evaluar si eso se hizo correctamente o no, si están avalados por la legislación, por la regulación, etcétera, etcétera. Después, las partes tienen sus derechos. Existen procedimientos, incluso muchos procedimientos administrativos. Veamos si esos procedimientos administrativos se llevaron adelante, hasta qué punto. Porque la materia judicial, en mi opinión, es como es la última ratio, o sea, cuando ya no existe ninguna posibilidad de una solución armónica entre las partes, tendrá que un tercero independiente, objetivo, tener que resolver en base a la legislación. Y en base a la legislación tiene que dar sus argumentos. Todos los fallos que dicta el Poder Judicial son con argumentos. Ese es un requisito sine qua non. Ese es también un bien que fue adquirido gracias a la reforma procesal penal, que dice que todas las resoluciones tienen que ser fundadas. O sea, olvidémonos de la época pasada donde bastaba con un no al lugar y eso era todo, sin dar ninguna explicación por dónde se enfocaba el tema. Ahora las decisiones tienen que ser fundadas. Entonces, si hay una fundamentación, y puede haber otro tribunal que tenga una idea distinta. Ok. Don Jaime, se cumplen 40 años del golpe militar. En el año 73 hubo un grupo de ministros y jueces que fueron echados del Poder Judicial, calificados en lista 4, después de estar bien calificados, y que salieron, muchos de ellos de la Corte de Valparaíso y los tribunales de Valparaíso. A 40 años de eso, ¿ha pensado la Corte en hacer
no digo mea culpa, pero un homenaje, buscar una manera que como ya el derecho se recompuso de que ellos existen 2 o 3 todavía sobrevivientes de esa época en esta región? Hace 5 o 6 años atrás se hizo una reparación a nivel nacional respecto de esas personas. Eso fue establecido, lo lideró la Asociación Nacional de Magistrados. Y nosotros también tenemos un departamento en la Asociación de Magistrados de Derechos Humanos, donde ese tema siempre ha estado presente. De tal manera de que eso ya, en cierto modo, se ha hecho. Pero, no, yo se lo pregunto específicamente a su tribunal, a su corte, en relación a que, por ejemplo, le pongo con nombre y apellido un ministro, don Sergio Agüero, exministro, que hoy día litiga todavía, es un señor mayor, un respetable abogado, digamos, que fue sacado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el año 73, y nunca la Corte no ha pensado en hacer, por ejemplo, en ese caso, se lo estoy personificando en uno. Sí, a propósito de él, hace 2 semanas atrás se inauguraron las oficinas de la corporación en la Corte de Apelaciones, en el hall de la Corte de Apelaciones, que es un lugar abierto a todo el mundo, sí. Y ahí se le hizo un homenaje a don Sergio Agüero, qué bien, precisamente. Qué bien. Entre otras personas, entre otros antiguos abogados que han ejercido la profesión y han colaborado mucho con la corporación administrativa y en el fondo han colaborado con el Poder Judicial. Pero esos homenajes, por supuesto, no nos olvidamos de esas personas y siempre eso va a estar presente. Ahora, no deben quedar 4 o 5 minutos, hay un tema que es recurrente que tiene que ver con el derecho de familia por un lado y que posteriormente va con el derecho penal, que tiene que ver con esta situación que es mundial, pero que en Chile se ha puesto crítica en relación a, primero se producen los problemas, pololeos, convivencias, matrimonios, separaciones, problemas de alimentos, agresiones, violencia intrafamiliar, asesinato, femicidio. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto? ¿Cómo se podría avanzar del punto de vista de la protección de este valor que es la mujer, la vida y por sobre todo el ejercicio de un derecho que al final estas medidas de que usted nos acerca a tantos metros y al final aquello desemboca lamentablemente, ya este año van varios casos, el año pasado hubo varias decenas de muertes de mujeres? Bueno, eso demuestra en estricto rigor que muchas veces esas situaciones no se pueden resolver por la vía de una orden de alejamiento, por ejemplo, porque basta que las personas no cumplan y eso se realiza y se comete un asesinato, que es muy lamentable. Pero nosotros, ¿cómo se podía prever que vaya a ocurrir una situación de esa naturaleza? ¿Alguna persona, algún organismo, algún ente puede prever una situación de esa naturaleza? Eso es lo más difícil. Pero, por ejemplo, en otros países se prevé con el brazalete, por ejemplo. El brazalete permite... Bueno, esto está contemplado en nuestra legislación, en la ley 20.603, que se fue promulgada hace muy poco. Pero no se ha implementado. Tiene que implementarse, pero precisamente esa herramienta está establecida para las personas de baja criminalidad y para situaciones de violencia intrafamiliar, que significa que la persona no se puede acercar a la víctima. Ese es un control que parece que ser bastante racional, bastante efectivo, que en ese caso puede dar resultados. Siempre y cuando haya el que lo esté monitoreando también, porque que el brazalete lo vea y hay una pantallita. Y siempre que la persona no se inhiba, porque si una persona quiere hacer algo, lo va a hacer con brazalete o sin brazalete. Claro. Entonces, podemos nosotros confiar exclusivamente en una solución de carácter legal respecto de ese tipo de situaciones que son las más complejas y las más delicadas. Hay que ser realista, ¿ya? Hay que ver la realidad tal como es. Y en base a eso es importante ir haciendo los cambios. Yo pienso que esa ley tiene muchas cosas, se actualizó en muchos de los mecanismos precisamente para que este tipo de situaciones pueda tener un cierto grado de control. Por último, quiero entrar en un tema que la gente se pregunta. Este país tiene una tradición, una historia tenía una tradición en lo penal, de una cierta forma se cambió por el juicio oral. Ahora vamos a entrar en el juicio oral también en lo civil. ¿Cuándo va a estar en nuestra región esto en funcionamiento? ¿Y cuáles son los plazos? ¿Y cómo ve usted aquello? Hace 3 o 4 años atrás ya se presentó un primer proyecto. Fue analizado y ahora se presenta un segundo proyecto. En ese momento está en estudio. Hay un grupo de académicos que está abocado directamente y no sabemos las fechas, porque en realidad todo va a depender de la estructura orgánica que se le va a dar a estos nuevos tribunales. Y va a depender de eso cuando va a comenzar a funcionar. Pero yo creo que
vamos en esa dirección, o sea, esta reforma, la posibilidad de que todas estas reformas sean de manera verbal en audiencias públicas, ese es el concepto moderno que se debe mantener y se debe incrementar en la última reforma que va quedando. Ahora, hay gente todavía tiene sus dudas, dice, claro, si en la reforma penal, digamos, está dado con el principio de inocencia y esto que la famosa puerta giratoria parece que le pusieron aceite, ha seguido funcionando, la gente no entiende aquello. ¿Los problemas civiles irán a mejorar, usted cree, con el tema de una oralidad en el funcionamiento de los tribunales? Yo creo que el problema es que muchas veces se identifican los problemas que ha tenido el Poder Judicial con muchos eslogans. Uno de esos eslogans es precisamente la puerta giratoria. Pero eso es desconocer cómo funciona el sistema. El sistema es un sistema legal que está establecido en la ley. Y nosotros nos adecuamos simplemente a esa normativa, que, como le digo, también puede tener varias lecturas y puede tener recursos entre medio. En materia civil es distinto, porque el enfoque del problema es diametralmente distinto. Son problemas civiles, son problemas entre particulares, que se tienen que resolver de la mejor manera posible, dando garantía a ambas partes. O sea, en lo civil, es lo que queda un poquito más claro para que la gente lo tenga, es que va a haber, ahí sí que se va a notar la rapidez, porque un juicio ordinario civil se podía demorar 10 años, digamos, por un tema que se podía solucionar mucho más rápido. Exactamente. De partida, en este nuevo procedimiento tenemos nosotros la posibilidad de que las demandas que sean infundadas, poder rechazarlas de plano, ¿ya? Una cosa similar a lo que ocurre actualmente con el recurso de protección, porque tampoco se trata de llenarnos de juicios que no tienen ningún destino. O sea, es aprovechar este recurso, que es un recurso caro, un recurso escaso, pero enfocarlo a lo que realmente interesa y lo que realmente sirve. Entonces, en este caso, ese es un mecanismo. Después, el otro mecanismo es que un abogado que hace una demanda infundada va a tener que pagar las costas, y costas altas. O sea, no va a poder aprovechar el tribunal para asustar a la gente, sino que cuando tenga una demanda seria y donde la respuesta del tribunal sea algo más efectivo, en ese momento se van a abrir las puertas para que la persona se pueda tramitar, y va a ser mucho más rápido, porque esto va a ser ante audiencia pública. Pero pensemos también que en materia civil quizás no va a tener la connotación que un juicio penal, porque son materias más desde el punto de vista más jurídica, son situaciones que tienen que ser estudiadas más a fondo. Por ejemplo, tienen que acompañarse documentos. No basta con acompañar un documento en una audiencia, ese documento tendrá que estudiarse. Entonces, el plazo necesariamente va a tener que ser más lento. Pero de todas maneras, la idea es garantizar básicamente los derechos de todas las partes y que sea una justicia más rápida y más eficaz. Gracias, presidente, por haber venido. Lo vimos que para el Día del Patrimonio usted estuvo ahí recibiendo a la gente, qué sé yo. Estos tribunales que están ahí al final de la Plaza de Justicia, ¿están abiertos al público? ¿La gente puede ir a mirar o es difícil porque usted lo abrió para el Día del Patrimonio? Lo que pasa es que ya es una tradición abrirlo para el Día del Patrimonio, pero bueno, la verdad es que la Corte está abierta todos los días. Y en este momento nosotros tenemos algunas exposiciones en el hall de la Corte. Y eso es simplemente para que la gente las vaya a observar. No es necesario que tenga un juicio para acercarse a la Corte de Apelaciones. Hemos tenido exposiciones de óleo de Valparaíso. Tuvimos una exposición del Loro Covirón y actualmente tenemos una exposición de Valparaíso patrimonial, el Valparaíso antiguo versus el Valparaíso. ¿A qué hora se puede ir a ver esa exposición? Eso se puede ver todos los días en la mañana, a cualquier hora. De 9 a 1 está abierto la Corte y se puede recorrer las dependencias y observar ese patrimonio. Muchas gracias, presidente de la Corte de Apelaciones. Gracias a usted. Don Jaime Arancibia. Y a usted, bueno, una entrevista como a mí me gusta, a usted le gusta, a fondo, para preguntarle ciertas cosas que usted tenga claridad, cómo funciona, qué es lo que es la Corte de Apelaciones de Valparaíso, una corte tan antigua, y por sobre todo conocer al presidente actual, don Jaime Patricio Arancibia. Que estén ustedes muy bien.